Basta está decir que los análisis o los elementos de ayuda diagnóstica son eso. Son de ayuda diagnóstica, que nos sirven para confirmar o para descartar un diagnóstico que ya lo tenemos. Y lo tenemos en base a una anamnesis y a un examen clínico. Tenemos una sospecha diagnóstica. Y los análisis siguen siendo de ayuda diagnóstica. Hace poco, para quienes somos sanmarquinos, nos dimos el gusto de celebrar los 100 años del maestro Raúl Gerí, ¿no es cierto? Y seguramente quienes hemos tenido la suerte de ser sus alumnos, le teníamos tanto miedo porque nos hacía buscar la raíz del nervio y examinando pacientes. Ahora todo el mundo solicita una radiografía o una tomografía y si puede por ahí una resonancia magnética nuclear. Y yo le digo a mis alumnos jóvenes que cuando yo estudiaba no había tomografías, ni siquiera celulares. Y aprendíamos a examinar pacientes. ¿Y esto por qué? Porque algunas cosas se volvieron rutinarias. Y una de las cosas rutinarias es pedir, por ejemplo, haga y electrolitos como si fuese una sola unidad de laboratorio. ¿No es cierto? A todo el mundo le pedimos haga y electrolitos. Uno que es un problema por costo, y otro que es un problema porque el paciente, para tomar gases arteriales se necesita una arteria, como su nombre lo indica, y para tomar electrolitos se necesita simplemente una vena. Con el riesgo que implica pinchar una arteria. Con el dolor que implica pinchar una arteria. ¿No es cierto? De tal manera que no existe esa unidad haga y electrolitos. Si usted necesita gases arteriales, pídale gases arteriales. Si necesita electrolitos, pídale electrolitos. Porque distraemos muchas veces el tiempo del personal del laboratorio. Le hacemos hacer 2 exámenes. ¿No es cierto? Y a veces en las guardias, sobre todo en los días feriados, o en los domingos a la medianoche, hay un solo personal. Y cuando tenemos un solo personal, se incrementa el riesgo de resultados erróneos. Y si tenemos resultados erróneos, las interpretaciones van a ser falsas y los diagnósticos van a ser equivocados. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno solicita gases arteriales. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, de interpretación de gases arteriales desde el punto de vista de la emergencia. Entonces, cada vez que yo pongo gases arteriales, digo, por si acaso no me preguntan sobre la ecuación de Henderson y Hasselbalch, porque no me la sé. ¿No es cierto? Porque la bendita ecuación de Henderson y Hasselbalch dice que el pH es el logaritmo negativo de fulano de tal. ¿No es cierto? Y la mayoría de nosotros no sabemos multiplicar y menos sabemos sacar logaritmos. ¿Ok? De tal manera que no hablemos de Henderson y Hasselbalch hoy. Porque vamos a ver gases arteriales desde el punto de vista de emergencia. Quien ha visto el código da Vinci habrá escuchado hablar de Alexander Pope, ¿no es cierto? El buscador de los caballeros templarios dice a Pope y va a buscar dónde dice a Pope, ¿no es cierto? En eso de encontrar al asesino de los cardenales. Y Alexander Pope era un científico. Promoción de Albert Einstein. Él decía lo siguiente: la interpretación de gases arteriales fue descrito por Alexander Pope como no saber insuficiente es peligroso. Es peligroso aquel que dice, esto es papayita. Este lo he visto tantas veces que es sencillo. O en mi experiencia personal, esto es sencillo. Aquellas personas que solemos decir eso, esos somos peligrosos. ¿Ok? Entonces Alexander Pope decía esto, no saber insuficiente es peligroso. Cuando nosotros hacemos algo, cuando solicitamos algo, algún examen de laboratorio, algún examen de diagnóstica, tenemos que respondernos 3 preguntas. ¿Qué busco? Sobre todo en emergencia. ¿Qué busco?
¿Para qué lo busco? ¿Y qué voy a hacer cuando lo encuentre? A ver, ¿qué busco? ¿Para qué lo busco? ¿Y qué voy a hacer cuando lo encuentre? Paciente con dolor torácico que llega a la emergencia y ustedes le solicitan un electrocardiograma. ¿Qué buscan? Un ST elevado. ¿No es cierto? Es lo primero que buscan. Si un paciente tiene dolor torácico y llega a la emergencia, ustedes están pensando que tienen probablemente un síndrome isquémico coronario agudo y lo que van a buscar es un ST elevado. Entonces, ¿qué busco? Un ST elevado. ¿Para qué lo busco? Para confirmar mi diagnóstico de infarto agudo de miocardio. ¿Y qué voy a hacer cuando lo encuentre? O lo trombolizo o lo mando a cateterismo con stent. Entonces, cuando yo solicito algo en la emergencia, digo, ¿qué busco? ¿Para qué lo busco? ¿Y qué voy a hacer cuando lo encuentre? Llega un paciente con insuficiencia respiratoria aguda de la emergencia, un tanto cianótico, con un patrón ventilatorio irregular, una respiración abdominal, una frecuencia respiratoria alta y una saturación de oxígeno inadecuada. Entonces pide el AGA. Muy bien, ¿para qué pido el AGA? Para ver cómo está su equilibrio ácido-base. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Y para qué? O sea, ¿qué busco? El estado ácido-base. ¿Para qué lo busco? Para determinar si esto es una insuficiencia respiratoria hipoxémica o es hipercápnica, o es tipo 1 o es tipo 2, porque de eso va a depender el diagnóstico, las enfermedades y el tratamiento. ¿Y qué voy a hacer cuando lo encuentre? Simplemente corregir las alteraciones que estoy encontrando ahí. Muy bien. Un ratito. Lo voy a apagar porque ya sería doble falta de respeto que haya llegado tarde y encima tenga que contestar el teléfono, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno solicita algo, cuando uno hace algo, se traza objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de esta charla? Dar pautas y lineamientos prácticos. La emergencia es práctica. Y lo que hacemos nosotros en emergencia es diagnóstico y tratamiento. Diagnóstico y tratamiento. Dar pautas y lineamientos prácticos para interpretar y analizar los gases arteriales. Y en base a ellos hacer el diagnóstico diferencial de todas las patologías que podría tener ese paciente que en ese momento está prolimnéico, desaturando y con mal patrón ventilatorio. Que podría ser desde una neumonía hasta un tromboembolismo pulmonar. Y que cada uno de ellos tiene una presentación de gases arteriales diferentes. Entonces, cuando yo solicito un análisis de gases arteriales, digo, ¿para qué lo quiero? Para poder diferenciar cuál podría ser la causa de que este paciente esté con dificultad respiratoria. ¿Ok? ¿Y qué beneficio pienso obtener de estos gases arteriales? ¿Para qué lo quiero? ¿De qué me sirve pedir gases arteriales? Y digo, el análisis detallado de los gases arteriales me va a permitir a mí obtener información de qué? De la oxigenación, es decir, de la saturación arterial de oxígeno y la presión arterial de oxígeno en sangre arterial, ¿no es cierto? De la oxigenación, de la ventilación, es decir, del PCO2 y del pH, y del estado ácido-base. Entonces tengo 3 parámetros a buscar, que son cosas totalmente diferentes, ¿no es cierto? La oxigenación tiene que ver con el oxígeno, con la fracción inspirada de oxígeno. La ventilación tiene que ver con el PCO2, es decir, con la frecuencia respiratoria y el volumen tidal. Y el estado ácido-base tiene que ver con la combinación del pH, el PCO2 y el bicarbonato. O sea, son totalmente diferentes las cosas que voy a ubicar. El beneficio va a depender de qué estoy buscando en este paciente. Algunos apuntes de interés antes de ir a interpretar gases arteriales. 1, ¿cuántas veces nos han devuelto los gases arteriales porque son venosos? ¿Cuántas veces? Y hoy vamos a derrumbar un mito de los gases arteriales. Seguramente que a nosotros muchas veces, sobre todo cuando éramos internos o residentes de primer año, ¿no es cierto? O alumnos, se han dicho no. A nosotros nos salían a decir la sesión de acupuntura ya terminó.
Porque pinchabas y nunca sacabas sangre. Era como una sesión de acupuntura. ¿No es cierto? Nada más que no era para calmarle el dolor, sino para provocarle dolor. Entonces, el tipo de muestra debería ser sangre arterial. La técnica para obtener gases arteriales debe ser aséptica, más no estéril. Si nos calzamos los guantes es básicamente por protección nuestra. ¿Ok? A veces nos resulta muy difícil tomar una muestra de gases arteriales con los guantes puestos. Entonces no lo hacemos. Medidas universales de protección personal. No nos olvidemos de eso. Si ustedes, algunos de ustedes le han hecho gases arteriales, saben que duele, ¿no es cierto? Duele. Y duele bien. Entonces, si ustedes no le explican al paciente lo que le van a hacer, puede suceder que el paciente retire el brazo y ustedes con la finalidad de proteger la aguja se van a pinchar. Y pueden correr riesgo de tomar alguna enfermedad infectocontagiosa. Así que tener muchísimo cuidado con gases arteriales. Es como cuando a las enfermeras o nosotros le decimos, ¿va a poner una sonda nasogástrica? Sí. Ah, muy bien. Y le está poniendo y le dice, señor, le voy a poner una sonda nasogástrica, ¿ya? Cuando lo siente en la garganta, lo pasa como un fideo. Entonces a mí me pusieron una vez la sonda y dije, lo pasa como un fideo. Le digo, ¿sabe qué, señorita? A mí no me gustan los fideos, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo me lo paso si no me gustan los fideos? Y cuando vamos a tomar gases arteriales, ¿qué decimos? No se preocupe, es como si lo picase una abejita. Ah, claro. A ver, que le pica una abejita, ¿ustedes qué hacen? O retiran el brazo o matan a la abejita. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, la técnica de la toma de gases arteriales debe ser aséptica, pero no estéril. Lo podemos limpiar con iodopovidona o con alcohol gel. Y otra de las cosas que solemos olvidar es realizar el test de Allen antes de la toma de gases arteriales, antes de la toma de sangre arterial. ¿Y en qué consiste el test de Allen? Consiste en demostrar que la arteria cubital es patente en caso nosotros lesionemos la arteria radial. ¿No es cierto? Porque la mano tiene doble circulación. Si yo siento o sé que una de las complicaciones de la toma de gases arteriales es lesionar la arteria, entonces tengo que corroborar que la otra arteria es permeable, ¿no es cierto? Es viable. Porque si yo voy a cerrar la avenida Arequipa, tengo que saber que la avenida Petituar es abierta, ¿no es cierto? Entonces el test de Allen es una prueba obligatoria que se debe realizar en todos aquellos pacientes a los cuales yo le voy a tomar gases arteriales. Y lo otro es que no necesito sacar una jeringa llena de sangre para obtener gases arteriales. 1 centímetro cúbico es suficiente para obtener lo que nosotros estamos buscando. Muy bien, entonces, sangre arterial en la medida de lo posible, técnica séptica más no estéril, realizar el test de Allen previamente y es suficiente 1 centímetro cúbico para nosotros poder analizar esos gases arteriales. Y ni hablar pues de la máquina, ¿no es cierto? Muchas veces le sacamos gases arteriales y decimos al técnico de enfermería que lo lleve al laboratorio. Y en el laboratorio lo primero que le dicen es, la máquina se está calibrando. ¿No es cierto? 20 dentro de 5 minutos. Y el técnico se olvidó y viene dentro de 10 minutos. Dentro de 15 minutos. Vienen los gases arteriales y el doctor se ha ido a cenar un ratito. Otros 20 minutos. De tal manera que cuando nosotros interpretamos gases arteriales ya pasó 1 hora. Y esos gases arteriales eran de hace 1 hora, no de ese momento. Entonces podemos estar interpretando de manera inadecuada el estado de nuestro paciente. Recuerden que nosotros cuando pedimos gases arteriales son pacientes graves. Son pacientes críticos, son pacientes hemodinámicamente inestables. Entonces nos interesa el momento. Muy bien. Y muchas veces hemos tomado la jeringa y hemos hecho esto así. ¿No es cierto? ¿Para qué? Para sacarle las burbujitas. Muy bien, ¿y por qué tenemos que sacar las burbujitas? Porque dice, la presencia de burbujas de aire disminuye la PCO2.
Entonces, mientras más burbujas de aire hay en la jeringa, menos PCO2 vamos a obtener, y hacen que la PaO2 se dispare hasta valores cercanos a los 150 milímetros de mercurio. Es decir, si nosotros no sacamos las burbujitas que están en la jeringa, alteramos tanto el PCO2 como el PaO2. ¿Ok? Cuando nosotros sabemos que por X razones el análisis de los gases que hemos tomado van a demorar, es mejor llevarlos en hielo, ¿cierto? Es mejor refrigerarlos. No sabemos cuánto tiempo va a demorar y es mejor refrigerarlos para evitar alteraciones en los resultados si nosotros los interpretemos de manera inadecuada. Entonces hablábamos del test de Allen. ¿Qué cosa es el test de Allen? Dice aquí, el test de Allen se debe realizar, lo que hemos comentado, a fin de confirmar la patencia de la arteria cubital antes de obtener una muestra de la arteria radial. Podemos formar una trombosis al nivel de la radial. Podemos lesionar el vaso si es que este paciente, por ejemplo, es un arteriosclerótico. Le podemos lacerar la arteria. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. ¿Y cómo se hace? Se eleva el brazo a explorar, así como estoy haciendo yo, ocluyendo a la vez ambas arterias. Se ocluye ambas arterias, ¿sí? Se cierra la mano, ocluyendo de manera fuerte ambas arterias, de tal manera que se impida el pasaje de sangre hacia la mano, porque estoy presionando y colapsando ambas arterias. Luego de unos minutos, se libera la cubital, ante la posibilidad de que yo lesione la radial, para que fluya la sangre a través de la arteria cubital, abro la mano y veo en cuánto tiempo se llena. ¿Ok? Y esto debe ser mínimo o máximo en 2 segundos. Si no se llena en 2 segundos después de haber liberado la cubital, significa que esa cubital, en caso lesione yo la radial, no va a ser adecuada para mantener las necesidades de oxígeno de la mano. Entonces, no es prudente en esa extremidad tomar gases, sobre todo aquellos que estamos iniciando en la toma de gases arteriales. Pero todo lo que nos trae el papelito es medido. Nos trae un papelito, ¿no es cierto? Y todo eso está medido. Dice, los gases arteriales permiten hacer una medición directa del PCO2, del PaO2 y del pH. pH, PaO2 y PCO2. Eso lo mide la máquina. Eso lo mide. Y el resto, como el bicarbonato, la saturación de oxígeno y el exceso de base, lo calcula. Entonces tenemos por una parte valores que mide la máquina, que podrían ser confiables, y otros que son calculados, y hablamos del bicarbonato, de la saturación de oxígeno y del exceso de base. ¿Y la calcula en base a qué? Lo calcula en base a la información que nosotros le damos. ¿Y qué información necesita la máquina? 1, hemoglobina. ¿Cuánto de hemoglobina tiene el paciente? ¿Ok? Porque si usted no pone la hemoglobina, la máquina le va a poner 14. Y de repente ese paciente tiene 9. O 7. O es un paciente que viene de Puno y tiene 18. Entonces, cuando calcula, ya nos está dando datos erróneos. El segundo parámetro que le debemos de poner nosotros en la solicitud de gases arteriales es la temperatura del paciente. Cuando si no le ponemos, tiene 37, la máquina le pone 37 porque es sus parámetros por default, ¿no es cierto? De repente el paciente está hipotérmico, lo sacaron del agua, de repente está con fiebre, y nosotros le estamos poniendo 37. Y el otro parámetro que debemos de poner en el papelito donde solicitamos gases arteriales es la fracción inspirada de oxígeno. ¿Cuánto de oxígeno está respirando el paciente? ¿Está respirando 0,21 aéreo mental? ¿Está respirando 0,50 en un sistema de Venturi? ¿Está respirando 100% en una máscara con reservorio?
Porque eso nos va a permitir determinar si está en insuficiencia respiratoria o en hipoxemia relativa o en hipoxemia absoluta. Entonces, si nosotros no le damos estos parámetros a la máquina, entre comillas, los valores suelen ser erróneos. Y cuando el laboratorio nos da datos falsos o erróneos, nuestro diagnóstico es equivocado y por lo tanto el tratamiento es inadecuado. ¿Ok? Entonces, hay que entender que la máquina mide algunos datos y calcula otros sobre la información que nosotros le damos. Algunas definiciones, algunos conceptos. Habíamos dicho que el análisis de gases arteriales nos permite medir la parte oxigenatoria y la parte ventilatoria, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es una oxemia normal? La que está oxigenando normalmente es la presencia de una PaO2, una presión arterial de oxígeno, mayor de 60 milímetros de mercurio con un FiO2 de 0,21. Es decir, oxemia normal, es aquel valor de PaO2 mayor de 60 respirando aire ambiental. Yo le puedo estar poniendo a un paciente máscara con reservorio al 100% y ese paciente me da un PaO2 de 70. Ese paciente tiene hipoxemia. ¿No es cierto? Porque le estoy dando oxígeno suplementario. Yo le doy 100 soles todos los días a un pobre y ese señor no dejó de ser pobre, ¿no es cierto? Es un pobre relativo. Porque está viviendo de otro dinero. Igual es acá. Está manteniendo una PaO2, entre comillas, adecuadas a costa del oxígeno suplementario que le estoy dando. ¿Ok? Entonces, hablamos de oxemia normal cuando la PaO2 es más de 60 milímetros de mercurio respirando aire ambiental. Muy bien. ¿Qué cosa es hipoxemia relativa? La hipoxemia relativa es aquella en la cual la PaO2 medida es inferior a la esperada para el FiO2 que se le está ofreciendo. ¿Ok? Por eso yo necesito poner el FiO2. Hipoxemia relativa es aquella PaO2 que está por debajo de lo que yo espero con el FiO2 que le estoy dando. Por ejemplo, si el paciente está respirando 0,21, su PaO2 debería estar cercana a 100, ¿no es cierto? Que es el valor normal. La PaO2 esperada es igual al FiO2 por 5 aproximadamente. FiO2 por 5. ¿Ok? Entonces, si yo le estoy dando 0,21, yo espero un PaO2 de más o menos 100. Si le estoy dando con Venturi al 30%, yo espero un PaO2 de 150. ¿No es cierto? Ok, de tal manera que si yo no encuentro una PaO2 en los gases arteriales de acuerdo a lo que espero, eso se llama hipoxemia relativa. Puedo estarle dando yo a este paciente oxígeno suplementario, máscara de reservorio al 100% y obtener 80 de PaO2. Y digo, está bien. 80 es un valor normal porque la definición de oxemia normal dice más de 60. No es cierto. Depende del FiO2 que le estamos dando a nuestro paciente. Y la hipoxemia absoluta es aquella PaO2 menor de 60, sea cual fuere el FiO2 que le estoy ofertando. ¿Ok? Muy bien. Pero no solamente nos sirve para ver cómo está la oxemia en los pacientes. También nos sirve para estos datos que son un poco más exquisitos, un poco más laboriosos de obtener, pero que también nos permite ver cómo está la oxigenación de nuestro paciente y nos da la presión arterial de oxígeno, la diferencia alveolo arterial de oxígeno, el índice de Shan y el índice alveolo arterial de oxígeno, que mayormente lo manejamos cuando estamos en un ventilador mecánico y en una unidad de cuidados intensivos. ¿Bien? Y empezamos a interpretar gases arteriales. Y aquí hay que recordar dos cosas, porque nos va a servir para interpretar gases arteriales desde el punto de vista de la emergencia. Uno, ¿qué cosas son los valores normales? ¿Y qué cosas son los rangos normales? ¿Me dejo entender? ¿Qué cosa es el valor normal? ¿Y qué cosa es el rango normal? Y yo suelo recordarle a mi abuelo cada vez que hago estas clases,
Porque mi abuelo cumplía años el 25 de agosto. Y si el 25 de agosto del 2018 cumplía 90 años, y tú ibas el 26 a saludarlo y te decía, abuelito, ya tienes 80 años. Y te decía, no, no tengo 80 años. Tengo 80 años más un día. Ayer tenía 80 años. Hoy día ya no. ¿No es cierto? En cambio, para nosotros, yo cumplo años el 8 de febrero. ¿No es cierto? Y el 8 de febrero cumplo 50 años. Y hasta el 7 de febrero del próximo año sigo teniendo 50 años. Recién el 8 tengo 51. Entonces, una cosa es el valor normal y otra cosa es el rango normal. ¿Por qué? Porque si yo veo un pH de 7.41 o de 7,41, como queramos decirle, muchos van a decir, oye, ese está normal. Mentira. Está dentro del rango normal, que es diferente. ¿Ok? Entonces, el pH normal es de 7.40. El PCO2 va de 36 a 44, con un rango normal de 40. El bicarbonato es 24, ¿sí? Y puede moverse 2 arriba, 2 abajo. Y esto nos permite caracterizar las alteraciones de estos tres parámetros en rango de acidosis o en rango de alcalosis. Rango de acidosis y rango de alcalosis. Muy bien. Dependiendo de qué se alteró primero. Si se alteró primero el PCO2, será una acidosis o alcalosis respiratoria. Si se alteró primero el bicarbonato, será una acidosis o una alcalosis metabólica. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué dice la ecuación de Henderson y Hasselbalch? Dice que el pH es una relación proporcional entre el PCO2 y el bicarbonato. ¿Qué significa esto? Que yo tengo un número 2 acá, ¿sí? Un número 2 acá, y tengo como numerador el 2 y denominador el 1, ¿sí? ¿Me dejo entender? Si yo tengo como numerador el 4, el denominador, ¿cuánto tiene que ser? Para que me salga 2. 2, ¿no es cierto? Si yo tengo como numerador 6, para seguir manteniendo este 2, el denominador tiene que ser 3. Es decir, si uno sube, el otro también tiene que subir en la misma proporción. No en la misma cantidad, sino en la misma proporción. Eso es lo que dice la ecuación de Henderson y Hasselbalch, que tanto nos han hecho estudiar en fisiología, en fisiopatología, en bioquímica, eso es lo que dice. ¿Ok? Dice que el pH es una relación proporcional entre el PCO2 y el bicarbonato. Que si uno sube, el otro tiene que subir. ¿Ok? Eso es lo que dice. Disturbios primarios o respiratorios tienen una normalidad del PCO2 inicialmente y son compensados por riñón. Y los disturbios metabólicos o del bicarbonato son compensados por el PCO2 o por el sistema respiratorio. Recordar que el sistema respiratorio le es sencillo compensar las alteraciones metabólicas. O hipoventila o hiperventila. O retiene CO2 o elimina CO2. ¿No es cierto? Y lo hace de manera muy rápida. Si el paciente siente que se está volviendo acidótico metabólico, lo primero que va a hacer es hiperventilar. Y al momento de hiperventilar, elimina CO2. Y trata de compensar esa alteración inicial. En cambio, el riñón es mucho más lento para compensar las alteraciones respiratorias. Eso hay que tener en cuenta cuando veamos las fórmulas de compensación. Esto es lo que hemos dicho, los desórdenes respiratorios son compensados por riñón y viceversa. La ecuación de Henderson y Hasselbalch, dice el PCO2 y el bicarbonato, disturbio y compensación, van en la misma dirección. O ambos incrementan o ambos disminuyen. De tal manera que a veces el lag es fácil. Porque yo encuentro que el PCO2 subió y el bicarbonato bajó. Ah, eso es un trastorno mixto, ¿no es cierto? Porque los dos deberían haber subido. Eso es fácil. ¿Sí? Eso no responde a Alexander Pope. Muy bien. Y ahora sí viene lo interesante, y esto sí quiero, por favor,
Que lo entiendo. Todo lo que hemos hablado es para justificar la hora que me pagan y ahora sí vamos a aprender a interpretar gases arteriales. Muy bien. Interpretación rápida de gases arteriales en emergencia. Por favor, no le vayan a decir a los fisiólogos que yo les dije que era fácil, ¿ya? Es como el electrocardiograma. Si yo me peleo con los cardiólogos de mi hospital, ¿hay algún cardiólogo aquí? ¿O alguien que quiera ser cardiólogo? ¿Usted es cardióloga, doctora? Quiere ser cardióloga, muy bien. Entonces yo le pregunto a los cardiólogos, son mis amigos, le digo, ¿cuál es la diferencia si un paciente tiene frecuencia cardíaca 149 con uno que tiene 150? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, ¿por qué demonios nos hacen? Cuenta los cuadraditos chiquitos y los dividen por 3000. Y cuenta los cuadraditos grandes y los dividen por 150. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un paciente que tiene un eje de 89 con uno que tiene un eje de 90? Y si agarras tu electro y ves en la 1, 2, 3, ABR, ABL y ABF, cuál es isoeléctrica, después lo llevas para ver cuál hace 90 grados, y de ahí te acuerdas del hexágono de Beethoven, que nadie se acuerda, y dicen, pues, derecha, izquierda, normal, punto. Muy bien, eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Muy bien. ¿Qué dicen? El primer paso es verificar el valor del pH. Ese es el primer paso. Si el pH está por encima del valor normal, 740, para fines prácticos 744, pero es 740, por encima del valor normal, ese paciente está en rango de alcalosis. Algunos nos van a decir, no es alcalosis, es alcalemia, olvídense de eso. Es alcalosis, ¿ok? Estamos en emergencia. ¿Sí? Muy bien. Si está por encima del rango normal, está en rango de alcalosis. Si está por debajo del rango normal, está en rango de acidosis, ¿ok? El rango de acidosis. Ojalá que tenga una pizarra después. ¿Ok? Ese es el primer paso. Verificar el valor del pH. Entonces el pH nos va a dar el nombre del área y nos va a decir acidosis o alcalosis. ¿Ok? Anoten si ustedes tienen ahí. pH 7.12. Anoten, por favor. pH 7.12 y PCO2 24. pH 7.12 y PCO2 24. ¿Qué alteración tiene ese AGA? ¿Acidosis qué? No, mira que falta el bicarbonato, ¿ah? ¿Qué falta? Ya está en acidosis, ¿qué más? ¿Cuánto le dije? pH 7, ¿cuánto? 7.12 y PCO2 24, ¿no es cierto? Ya. ¿Cuál es la alteración? Acidosis, ¿qué más pues? Metabólica, ¿no es cierto? Acidosis metabólica, muy bien. A ver, verificar el pH. Si está en 7.12, ¿qué dice? pH menos 7.36 es acidosis, muy bien. Segundo paso, dice relacionar el pH con el PCO2. Relacione usted el pH con el PCO2. ¿Qué dice esto? Dice, 1, si los dos valores, es decir, el pH y el PCO2, varían en el mismo sentido, el trastorno primario es metabólico. Si los dos parámetros varían en el mismo sentido, o los dos están bajos o los dos están altos, el trastorno primario es metabólico. ¿Y ahí cómo estamos? pH, bajo. PCO2, bajo. Por lo tanto, el problema es metabólico. Muy bien, ¿sí? Facilito, ¿no es cierto? Entonces, si los dos parámetros varían en el mismo sentido, es metabólico. Si los dos parámetros varían en sentido diferente, el trastorno primario es respiratorio. Por ejemplo, pH 7.55. ¿Sí? Con PCO2 de 30. ¿Qué alteración tengo? ¿Alcalosis?
respiratoria. Muy bien. Ahora sí voy a cobrar completo. Pero a veces cuando no aprenden, pagan el 50% nada más. Muy bien. Entonces, el primer paso es verificar el pH. ¿Ok? Si el pH está en rango de acidosis o está en rango de alcalosis. Segundo paso, correlacionar pH con PCO2. pH con PCO2, es decir, el bicarbonato, aquí no interviene. Hasta ahora. ¿Ok? Correlacionar pH con PCO2. Si los dos varían en el mismo sentido, el trastorno primario es metabólico. Si los dos varían en sentido diferente, el trastorno primario es respiratorio. Muy bien, entonces recuerden 7, 12 y 20, ¿no? ¿Y 20 o 24? Y 24, ¿ok? Muy bien. Entonces hasta ahí ya tenemos su nombre y su primer apellido. Acidosis metabólica. Muy bien. Vamos a buscar el segundo apellido. El tercer paso es verificar el estado de compensación. Tercer paso es verificar el estado de compensación. Y esto tiene que ver con el rango de normalidad. ¿Ok? Nos vamos nuevamente al pH. Y dice, si el pH es mayor de 7.44 o menor de 7.36, este paciente está descompensado. ¿Ok? El tercer paso, entonces, en interpretación de gases arteriales es verificar si es que está compensado o no está compensado. Si está fuera del rango normal, está descompensado. ¿Cuánto tiene de pH este paciente? ¿Cuánto tenía nuestro paciente pH? 7.20, ¿no es cierto? 7.12, muy bien. Recuerden que yo soy mucho más viejo que ustedes, por favor, y no escucho. 7.12. ¿Está fuera del rango normal o está dentro del rango normal? Fuera del rango normal. Por lo tanto, está descompensado. Entonces, tenemos un paciente con acidosis metabólica descompensada. Acidosis metabólica descompensada. Fácil, ¿no es cierto? Facilito hasta allí. Pero como esta es una paciente, y a algunas pacientes les gusta tener apellido del esposo, ¿sí? ¿Es cierto? Alicia Melgarejo Paucar de fulano de tal. Muy bien. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver. Esa acidosis metabólica descompensada, ¿qué más tiene? Porque acuérdense que se movió el PCO2 y el organismo tiene ¿qué cosa hacer? Mover el bicarbonato, ¿no es cierto? Tiene que mover el bicarbonato para tratar de compensarlo, porque ese es el mecanismo de compensación fisiológica. Muy bien. ¿Y eso cómo se consigue? Con fórmulas. Y aquí sí ya viene lo más difícil. Con fórmulas. Muy bien. Y este paciente tenía bicarbonato, vamos a poner de 18, ¿ya? Este paciente tenía bicarbonato 18. Ahora sí pónganle ahí bicarbonato 18. ¿Y por qué no les dicté el bicarbonato antes? Porque no quería que hagan el trastorno primario pensando en el bicarbonato. Solamente es pH y PCO2. Para el trastorno asociado o para el trastorno mixto sí necesito el bicarbonato. Muy bien. Y tengo aquí las reglas de compensación. En la acidosis metabólica, ¿qué es lo que más manejamos? Diabetes mellitus, sepsis, insuficiencia cardíaca, todas esas la acidosis metabólica. El shock séptico, por ejemplo, el choque hipovolémico. Entonces, ¿qué dice la fórmula de compensación? Dice, el PCO2 es igual a bicarbonato por 1.5, ¿sí? Más 8, más menos 2, ¿sí? PCO2 es igual a bicarbonato por 1.5, más 8, más menos 2. A ver, ¿cuánto tienen de PCO2? A ver, los que tienen cuadernito, por favor, pónganlo. A un lado pongan, ¿cuánto tienen de PCO2? ¿Ya me tengo que ir? No, todavía. Allá. ¿Cuánto? 24. Pongan ahí 24. Es igual a bicarbonato. ¿Cuánto le dije bicarbonato? 18. 18 por 1.5. ¿Cuánto es? Gracias, doctor. Gracias. Disculpe, por favor. 18 por 1.5, ¿cuánto es? 27. ¿No es cierto? 27. 27.
más 8, 35, ¿cierto? Más menos 2, puede estar. Eso no debería estar entre 33 y 37. ¿Cuánto está su bicarbonato? Perdón, ¿cuánto está su PCO2? ¿Eh? 24. O sea, él debería estar, ese peso debería estar mínimo en 33, ¿no es cierto? Está más bajo. Por lo tanto, cuando uno pierde, por lo tanto, cuando el PCO2 baja, ¿qué cosa es? Alcalosis, ¿no es cierto? Alcalosis respiratoria. ¿Me dejo entender? Muy bien. Entonces, en conclusión, ¿qué tiene este paciente? Tiene acidosis metabólica descompensada más alcalosis respiratoria. Nos vemos el próximo jueves. Chao. ¿Se acabó? ¿No es cierto? ¿Están de acuerdo? ¿Hay alguien que es neumólogo aquí? Esas son las fórmulas que seguramente se las van a entregar a ustedes. Esas son las fórmulas. Muy bien. En resumen, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? 1. Determinar si el trastorno primario es una acidosis o es una alcalosis. 1. ¿Y cómo lo hacemos? Mirando el pH. 2. Determinar si este disturbio primario es respiratorio o metabólico. ¿Cómo? Viendo si los dos varían en el mismo sentido, es metabólico. Si los dos varían en sentido diferente, es respiratorio. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. El tercer paso es verificar si es que está dentro del rango de compensación, es decir, si está entre 7.36 y 7.44, algunos dirán entre 7.35 y 7.45, no importa. Si está dentro de ese rango, este pH o este paciente está compensado. Si está afuera, está descompensado. Muy bien. Y luego hay que ver, porque de repente el pH está en 7.40, pero el PCO2 está en 30. ¿Qué diría? ¿Está normal? No, no es cierto. Está compensado, que es diferente. Está compensado. Una cosa es estar compensado y otra cosa es estar normal. Porque cuando yo tengo un paciente con tensión arterial baja y le pongo noradrenalina, le consigo regular la presión. ¿Ese paciente está sano? No, está compensado. Y está compensado por la noradrenalina. Es igual acá. Este paciente, su pH está normal. ¿Pero a qué? A expensas de que el PCO2 se cayó. ¿Cierto? A expensas de que el PCO2 se cayó. Eso significa que el bicarbonato también se cayó. ¿Ok? Muy bien. Y el cuarto paso es evaluar si existe un disturbio primario, perdón, un disturbio asociado, y eso se hace con fórmulas. Este es un algoritmo mucho más sencillo, lo van a ver. Primero medir el pH, ¿sí? Medir el pH. Ver si el pH es menos de 7.36, ¿qué cosa tiene? ¿Qué cosa es? Una acidosis. Muy bien. Miran el PCO2, ¿sí? El segundo es ver el PCO2. Si el PCO2 es de menos 7.36, es decir, los dos bajaron, ¿qué cosa es? Si los dos bajaron, ¿qué cosa es? ¿Metabólica qué? Acidosis. Pero vamos a ver si es cierto. Acidosis metabólica. Muy bien. Y yo al momento de medir el PCO2, encuentro que el PCO2 está alto, es decir, el pH bajó y el PCO2 subió. Es decir, los dos variaron en sentido diferente. ¿Qué cosa es? Acidosis respiratoria. Acidosis respiratoria. ¿Ok?
Yo me voy al otro lado y tengo un pH en rango de alcalosis, ¿sí? pH mayor de 7.44 es alcalosis. Entonces, todo lo que va a salir aquí es alcalosis, ¿no es cierto? Muy bien. Otra vez, recuerde que el bicarbonato aquí no existe, ¿ok? Aquí no existe. Entonces, miren pues PCO2, miren el PCO2. Si el PCO2 es menos de 36, es decir, uno ha subido y el otro ha bajado, ¿qué cosa es? Alcalosis respiratoria. Alcalosis respiratoria. ¿Estamos? ¿Me están siguiendo, por favor? Sí, muy bien. Ya tengo que esto es una alcalosis, ¿ok? Porque el pH ha subido. Ahora voy a ver qué pasó con el PCO2. También ha subido. Es decir, los dos han subido. ¿Qué cosa es? Alcalosis metabólica. Sacó. Y este es el bendito, devuélvenle sus gatos. Devuélvenle sus gatos. Para terminar. Dice, análisis de gases arteriales o análisis de gases venosos para evaluar pH, PCO2 y bicarbonato. Ok. Correlacionar valores AGA, es decir, gases arteriales y gases venosos. La PCO2 varía únicamente entre 5 y 7 milímetros de mercurio, que no es nada. ¿No es cierto? El PCO2 varía entre 5 y 7 milímetros de mercurio. Que no es nada. Entonces, quítenle o súmenle. Y la PaO2, fíjense cuánto varía. Cuando es sangre arterial versus sangre venosa. Solamente 0.03 a 0.05. Y el bicarbonato solamente varía entre 1 a 3 milijoule. Entonces, cuando le digan, oye, Ana, tómale de nuevo, le digan, ¿sabes qué? Te voy a enseñar una charla que fui al colegio médico, no sé quién me enseñó, pero dijo esta mentira. Así que no me devuelvas otra vez. ¿Ok? Así que, por favor, si sacan gases arteriales, excepto para la saturación de oxígeno, que es otra cosa, pero para valorar pH, PC2 y bicarbonato, tiene la misma importancia o la misma significancia el hecho de tener gases arteriales o gases venosos. Menos para la oxigenación, ¿ok? Para la saturación de oxígeno. Siempre y cuando el paciente no esté en shock severo. Si el paciente está en shock severo es otra cosa. Y es ahí donde más nos equivocamos, porque como no tenemos buen pulso, no podemos captar la arteria. Pero después es tan válido un valor de gases arteriales como un gas venoso, siempre y cuando recordemos esto, que existen pequeñas variaciones entre ambas muestras. ¿Hay que pedir otros exámenes? Por supuesto que sí. Recuento sanguíneo celular, examen toxicológico, intoxicación, por ejemplo, por benzodiazepina, el paciente está hipoventilando, intoxicación por ácido acetil salicílico, por ejemplo, el paciente de acidosis metabólica abnormal, ¿no es cierto? Entonces podemos estar sospechando de un paciente que los médicos solemos decir no cuadra. Pruebas de función hepática, nivel de lactato y cuerpos cetónicos, sobre todo en aquellos pacientes que tienen anion-gap elevado. Y recuerden, en medicina de emergencias, trate al paciente no a los gases arteriales, trate al paciente no a los gases arteriales. Una persona que se metabólica tiene por ejemplo de glucosa, que es la siguiente. No cortan hipogenia, no igual a paciente, no puede una infección necesita la infección y coloca trate el paciente, no trate el paciente. El tratamiento de todos los disturbios ácido-base es la corrección de la normalidad de fondo. Muy bien, y yo tengo el mismo sueño que ustedes,
Gracias. Muchísimas gracias al Colegio Médico por la invitación y estoy para responder la pregunta que ustedes consideren necesaria. Si tienen, por favor, alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario, por favor, de la audiencia. ¿Alguna consulta? ¿Todito les quedó claro? Acá, al doctor, por favor. Le pregunta sobre la importancia del exceso de bases. Ya está. Nosotros tenemos dos tipos de ácidos metabólicos, ¿cierto? Y uno de los objetivos de la interpretación de gases arteriales era ver cuál era la causa de esta alteración. Entonces, cuando yo tengo una acidosis metabólica, tengo la obligación de medir el exceso de base. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la cetoacidosis diabética, el exceso de bases es mayor que el normal, que es de 8 a 12. Entonces yo voy a tener un anion gap elevado. En la acidosis metabólica, con intoxicación por aspirina o ácido acetilsalicílico, yo tengo acidosis metabólica con anion gap normal. ¿No es cierto? Para eso nos sirve el exceso de base, o el anion gap, como queramos llamarle. Para diferenciar determinadas patologías. Unas van con anion gap normal y otras van con anion gap elevado. Esa es la importancia del exceso de base. Lo puede calcular la máquina o lo podemos medir nosotros. Y si lo vamos a calcular nosotros, ahí sí valen los electrolitos. ¿No es cierto? Ahí sí valen los electrolitos. ¿Alguna otra consulta? Indicación actual de manejo de diabetes, colegas, es en base al manejo del anion gap. Antes era maneja tu cuerpos cetónicos, ahora no, maneja primero tu anion gap. Recuerden que no primero es insulina, no primero es hidratación ahora. ¿Es cierto? El manejo de la cetoacidosis diabética, los disturbios de la diabetes es primero hidratación agresiva, y luego cuando tengas niveles de potasio, empieza a ponerle insulina. Porque de repente tú le pones insulina a un paciente que está hipocalémico por naturaleza. Recuerde que el paciente diabético, sobre todo el síndrome hiperosmolar, tiene diuresis somática, orina, y puede estar hipocalémico. Y si ustedes le ponen insulina encima, lo vuelve más hipocalémico y el paciente puede hacer paro respiratorio y se les va. ¿Alguna otra consulta? Acidosis láctica en sepsis. Muy bien. En los últimos años, a raíz del programa Sobreviviendo a la Sepsis, es un programa, ¿no? Ahora estamos en Sobreviviendo a la Sepsis 3.0, 2.0, algo así. Se empieza a tomar como un referente para el monitoreo del ácido láctico. ¿Sí? Y incluso es un parámetro de shock séptico de sepsis severa. Los niveles de ácido láctico por encima de 3 es un valor diagnóstico de shock. Y es un parámetro de monitoreo para ver cómo va respondiendo la fluidoterapia. Esa es la importancia de la acidosis láctica. Por eso es que se está dejando de usar, aunque nosotros no lo tenemos acá, el lactato Ringel como fluido como elemento para reponer fluidos. Ya no se debe usar lactato Ringel, ¿no es cierto? Porque alteraría nuestros niveles de ácido láctico. Esa es la importancia. Es básicamente monitoreo en el shock severo o el shock grave. Doctor, en el Zoom nos preguntan si puede darnos, por favor, otro ejemplo de trastorno mixto. Claro, a ver. El asunto es que yo no tengo acá la pizarrita porque lo sabemos hacer con pizarra. Pero, por ejemplo, yo tengo un pH de 7.50. ¿Ok? pH 7.50, PCO2 de 30 y bicarbonato de 30. ¿No es cierto? pH 7.50, PCO2 de 30 y bicarbonato de 30. Si yo valoro el pH, ese pH está ¿en cuánto? ¿En qué? ¿En qué rango? En alcalosis. Muy bien, está en alcalosis.
El segundo paso es correlacionar pH con PCO2. El pH está alto y el PCO2 está bajo. Por lo tanto, ¿qué cosa es? Alcalosis respiratoria. Muy bien. El tercer paso es ver si está compensado o no está compensado. Es decir, si está entre 7.36 y 7.44. Este pH está en 7.50, si no me equivoco. Por lo tanto, tiene una alcalosis respiratoria descompensada. Y he puesto este ejemplo porque estamos hacia el aire, porque si el PCO2 ha bajado, ¿sí? Ha bajado, la ecuación de Henderson y Hasselblad dice que el bicarbonato también tiene que bajar. ¿No es cierto? Para que lo compense tiene que bajar. Pero en este ejemplo el bicarbonato está en 30. Por lo tanto está elevado. Y cuando el bicarbonato se eleva, se llama alcalosis metabólica. Y ese es otro ejemplo, por ejemplo. Es sencillo, que no necesita la fórmula. Entonces, este caso sería una alcalosis respiratoria descompensada más alcalosis metabólica. Y así hay un sinnúmero. Algunos hablan de trastornos mixtos, de insuficiencia respiratoria tipo 1, tipo 2, tipo 3, y eso ya depende de los avances que tengamos. En la emergencia tratamos de hacerlo las cosas más prácticas. Otra consulta sobre cuando se está en altura y se tiene que hiperventilar, lo más usual que se desencadena. Yo tuve la suerte de terminar la residencia el año 1997 y me gradué con una tesis que se llama Valores Normales de Gases Arteriales en Altura. Así se llamó mi tesis de residencia. Y lo hicimos en Tarma. Yo trabajaba en Tarma en esa época, 3.050 metros sobre el nivel del mar. Y en presos. ¿No es cierto? Fuimos a la cárcel y tomamos gases arteriales a todos y encontramos que habían algunas variaciones. Y en esa época se empezaba a hablar recién de la medicina de altura. ¿No es cierto? Porque yo tengo, si viene alguien de acá de Puno, resulta que tiene 19 de hemoglobina, ¿no es cierto? Sangra y tiene 15 y tú le dices, está bien, con 15 está incluso para donar, después de que se mueren. ¿No es cierto? Las mujeres aquí en Lima, si tienen 13 es bastante, ¿no es cierto? Tienen 11, 12, ¿no es cierto? Los hombres tienen 13, 14, ¿no es cierto? Y recuerden que hay parámetros que se alteran. ¿Sí? Se altera por la presión atmosférica, ¿sí? A más altura, menor presión, ¿ok? Entonces, pero, lo que varía no es la saturación, la molécula de hemoglobina siempre va a tomar 4 moléculas de oxígeno, ¿no es cierto? Siempre, salvo que está en una situación de intoxicación por monóxido de carbono, donde el monóxido de carbono es más afín 240 veces a la molécula de hemoglobina. Pero después no hay muchas diferencias entre esto. Al momento de hiperventilar hay que tener en cuenta que hay algunas variaciones, sí, pero más hay que tener cuidado a la máquina. Yo recuerdo que en Huancayo, el club el Rotary Club de Estados Unidos donó unos ventiladores que llegaron a Huancayo y nunca funcionaron porque no funcionaban por la altura. ¿No es cierto? Más que el paciente. No hay muchas alteraciones. En otros parámetros, sí, en hemoglobina, por ejemplo, en cifras de tensión arterial, por ejemplo, sí hay variaciones con el paciente de altura. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, se agradece también, doctor, de parte de los 157 participantes que han ingresado de las diversas regiones, de los consejos regionales del Colegio Médico, y le damos las gracias al doctor Luis Loro por haber estado esta vez. Muchísimas gracias, doctor. Los invitamos a la próxima semana, jueves, a las 7 de la noche, será en el aula 1, sobre tomografía craneal en neurocirugía. Gracias.